Hola chicos, ¿qué tal? Como ya sabrán, hemos llegado a los 1000 suscriptores, así que en este video estaré respondiendo a todas sus preguntas y vamos a estar probando estos marcadores acrílicos de la marca Shuttle Art. Como pudieron ver en un video anterior, probé estos marcadores y hice la cartilla de color y la verdad que los tonos son súper bonitos. Este set es de 36 marcadores. En este video estaré pintando a Hinata Shoujo, que es del anime Haikyuu. Y ahora sí, empecemos con las preguntas. Justin nos pregunta cuáles son los marcadores que usas. Pues al principio compré los marcadores de alcohol de esta misma marca Shuttle Art, el set que venían 88 colores y pues son súper buenos, se los recomiendo. Más que nada en relación calidad-precio, no son caros. Ya después también probé los marcadores de acrílico de la marca Enmiart. Era un set de 60 colores. Posterior a eso, también utilicé los marcadores de alcohol de Ohuhu de la serie Honolulu Plus y en estos vienen 24 tonos. Y por cierto, tenemos un código de descuento en la página de Ohuhu hasta el mes de diciembre. Y ahorita estoy usando estos marcadores acrílicos de Shuttle Art, así que esos serían los marcadores que uso o que he usado prácticamente. Otra personita nos pregunta, ¿cómo puedes pintar tan bien? ¿Es un talento o qué? Bueno, no sé si sea un talento, pero desde chiquita me ha gustado pintar. Seraph nos dice, ¿cuál es tu juego favorito? Pues yo diría que mi juego favorito es Smite. Es uno de los que he jugado por más tiempo. Kasehat dice, ¿cuál es tu medio favorito para usar? Yo diría que es el acrílico, la pintura acrílica o los marcadores acrílicos. Stacy nos dice, ¿tienes un personaje favorito masculino y femenino? Pues sí, Sebastián Michaelis es mi personaje masculino favorito. Personaje femenino yo diría que es Mitsuri y Violet Evergarden. Jackie nos dice, ¿cuántos años llevas dibujando? Pues como te digo, me ha gustado dibujar desde pequeña, pero me lo tomé en serio ya hace unos 3 años. A finales de 2022 empecé a dibujar y de paso ahí creé las redes sociales y pues justo me acuerdo que en diciembre de ese año salió la película de Avatar y de paso les cuento esta anécdota. El 31 de diciembre dibuja y dibuja y dibuja toda la noche porque según yo quería acabar el último dibujo del año y publicarlo. Entonces la película de Avatar fue una buena inspiración y a la final valió la pena ese sacrificio que hice ese día porque una personita muy importante igual le dio like y pues estuve súper feliz. Kyoko dice, ¿qué te motivó a empezar a compartir tus dibujos? Pues yo veía bastantes artistas, más que nada en YouTube, en ese entonces, y eso fue lo que me motivó a compartir mis dibujos. También nos pregunta, ¿cuál es tu dibujo favorito? Yo diría que este de Jinshi Mau porque siento que la calidad de detalles, el coloreado es súper bonito. Juli dice, ¿cómo empezaste a vender tus dibujos? Pues resulta que alguien me escribió en Instagram, así fue como empezó esto de vender mis dibujos y lo de las comisiones igual. Y pues más adelante en la página de Coffee que tenía también me creé un apartado o sección de shop de la tienda. Entonces, si ustedes gustan, también pueden ir a chequear ahí mis dibujos. Si es que están interesados, pueden incluso mandarme un mensaje. Kawari Art nos pregunta, ¿cuál fue el primer anime que viste? A ver, si no estoy mal, bueno, cuando era niña veía, por ejemplo, Doraemon y eso, pero no lo contaría como anime como tal. Así que el primer anime que vi fue Death Note. Me acuerdo que mi hermano me lo recomendó y pues así fue como entré a este mundo. Kotoko nos dice, ¿hubo algo en específico que fue difícil de dibujar? Se me hace más complicado en general es el tema de los fondos y los pequeños detalles. Francisco nos dice, qué lindo, sigue así, muchas gracias, se aprecia de verdad este tipo de comentarios. Meoki dice, I love your art. Ay, muchas gracias. De verdad ustedes no tienen idea cómo esto me motiva a seguir publicando, a seguir creando. Ade Anime Draug dice, primero que todo, felicidades por llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias, Anurag. Eviar dice, yo empecé a publicar en YouTube, pero no puedo encontrar suficiente tiempo para ello. Por favor, dime cómo tú te organizas.
Una buena técnica es reutilizar el contenido, o por ejemplo, si tú estás grabando tu proceso de dibujo, trata de hacer bastantes tomas para que las tomas que por decir que te sobren al momento que editas tu proceso, las puedes usar y puedes pues unirte a trends o poner ciertas ideas, comentarios y cosas así como para que las personas también interactúen. Y otro tip que también te puedo sugerir es, digamos, si tú estás grabando tu proceso en vertical para un reel o para un short, que también lo hagas en horizontal y con eso puedes subir videos largos a YouTube. Strawberry dice, excelente, ¿haces tutoriales para enseñar a pintar? Es que siempre que hago los dibujos utilizo la técnica del claroscuro para no arruinarlos, pero por favor quisiera saber cómo aprendiste a pintar tus dibujos. Bueno, primero que todo, no sé hacer tutoriales, sí tengo unos, pero son muy pocos y más que nada en formatos rápidos como para Instagram. Y pues la técnica de claroscuro es buena. La puedes utilizar, por ejemplo, identificar sombras y luces en tu dibujo para según eso empezar a pintar, saber dónde van ubicadas estas sombras y estas luces, elegir los colores apropiados para tu dibujo. Y bueno, en general siempre es bueno hacer una prueba de color antes de empezar a pintar, porque esto suele pasar mucho, que las tapas de los marcadores por lo general tengan un tono, pero al momento de aplicarlo en tu sketchbook sea otro color. Entonces, eso es un punto que también te recomendaría al momento de pintar. Otro usuario nos dice, ¿te atrae un personaje? Pues sí, como ya lo dije, me atrae muchísimo Sebastián, pero aparte de eso, porque ya me lo preguntaron, también te voy a decir mi top 3 de personajes masculinos favoritos. Está Nanami, Hisoka y pues también Byakuya, obvio que sí. Raúl Escribano nos dice, ok, aquí van mis preguntas. ¿Cuál es tu estilo de dibujo favorito? El estilo de dibujo que es súper estilizado, por ejemplo, las pestañas son muy rizadas y así. Por lo general, este tipo de estilos lo he visto bastante en bocetos o en dibujos de lápiz. ¿Cuál es tu personaje fab del Demon Slayer? Mi personaje favorito es Giyu. Y la última pregunta, ¿cuáles son los materiales que te gusta más usar? Pues los marcadores de acrílico, como lo mencionaba, me gusta mucho pintar con ellos, es muy relajante y a pesar de que te equivoques puedes corregir tus errores fácilmente. Francisco nos pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el color verde. Liz nos dice, ¿te gusta dibujar más en digital o en tradicional? Pues aquí ni siquiera puedes escoger porque digital lo he intentado, sí, pero muy poquitas veces. La verdad es que tengo una tablet gráfica, pero como es solo con lápiz, se me hace súper difícil, por ejemplo, en un programa como Photoshop. En respuesta corta, sí, me gusta más dibujar en tradicional. Así era como se supone que mi dibujo iba a quedar, pero pues yo lo veía bastante como que blanco, sencillo el fondo. Me decidí por ponerles unas letras del personaje, en este caso del nombre del personaje. Y lo curioso es que yo busqué la letra de Haikyuu, me la descargué y básicamente escribí el nombre de Hinata Shoujo para ver cómo quedaría, ¿no? En qué estilo quedaría su nombre. Y según eso fue que me puse a dibujar las letras. Ahora sí, continuemos con las preguntas. Nemoblogs nos dice, ¿cómo haces para practicar color? Yo practico al momento de colorear cada dibujo, como puedes ver en este video. ¿De qué país sos? Soy de Ecuador y por tu acento me imagino que tú eres de Argentina. ¿Qué marca de lápices me recomiendas? La marca de lápices que te recomiendo es la de Faber-Castell. Exactamente se llama la línea Policromos. Es súper buena y profesional. Y si quieres ir por una opción que también es buena y un poco más económica, te recomendaría la marca de Prismacolor Premier Pro, que los lápices son súper cremosos y son súper buenos para difuminar. ¿Qué libreta es esa? ¿Te estás refiriendo a la que hice la comisión de Goyo? Pues es una libreta de la marca Brisol. Ok, chicos, ¿saben? También me salió este tipo de comentarios que pues no tienen nada que ver con el arte. ¿Por qué la luz no tiene masa? Pues no tengo idea. Miki dice, ¿qué usas para grabar? Pues si te refieres a qué herramientas uso para grabar, pues usaría este trípode o phone holder. Yo más te recomendaría este otro de acá, que es un poquito más estable
Chex nos dice, ¿cuántos años tienes? Pues en esta semana cumplí 22. Toby nos pregunta, ¿también haces pinturas al óleo o solo usas los marcadores de Juju? Si con oil painting te refieres a pintura de óleo, solo he hecho una en toda mi vida y literal ahí lo dejé porque se me hizo complicado, ¿no? Y además el proceso es muy tedioso, tienes que mezclar disolventes y un montón de cosas para la pintura y esperar obviamente que seque. Entonces, no, el óleo no es como de mis favoritos. Y pues gracias a todos los que dejaron sus preguntas, gracias a los que participaron. Así sería como quedó este dibujo. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Estaré trayendo otro video pronto en el que probaré unas acuarelas de la marca Sakura. Todavía soy principiante en el término de acuarelas, pero es un dibujito que voy a hacer de Demon Slayer. Así que estén pendientes. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Bye.